Pese a la magnitud del terremoto que ocurrió el martes en el norte del país, las construcciones resistieron bastante bien. Esto debido a la estricta normativa que en general suele cumplirse. Recordemos que de las 6 personas que murieron, una solo lo hizo por aplastamiento. En 2010, la mayoría de las víctimas, de hecho, fue consecuencia del tsunami, no propiamente del terremoto. Queremos conocer más detalle y para eso nos encontramos con el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, Rodrigo de la Cruz. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Fíjese que ayer, a propósito de esta invitación, precisamente leíamos un reportaje que salió en la BBC Mundo, donde incluso estaba consultado un arquitecto chileno y el presidente del colegio, Sebastián Grey, sobre, creo que el titular era algo así como los secretos de la construcción en Chile. ¿Son secretos o es más bien, o no tan secreto y simplemente rigor y cumplimiento de las normas, Rodrigo? Bueno, acá desde hace mucho tiempo, Chile es un país sísmico, sin duda estamos acostumbrados nosotros. Para la gente que no ha sentido un terremoto y lo siente por primera vez es algo pavoroso. Bueno, pero desde hace muchos años existe una norma sísmica muy estricta respecto a las estructuras. Incluso con el terremoto del 2010 esa norma se ajustó más aún. De manera que eso va por resultado, digamos, de que con estos terremotos de la magnitud que han sido 8.8, 8.2, el daño es bastante mínimo, ¿ya? Hay construcciones que son, o sea, no hay ningún secreto en esto, es simplemente que el cumplimiento de la norma es estricto en Chile. ¿Estas normas de qué fecha datan, Rodrigo? ¿Cuándo el edificio en el que yo vivo, trabajo o estoy? ¿Es de cuál año yo debería sentirme con la seguridad de que, bueno, ese año ya estaban en vigencia estas normativas tan estrictas, tanto de construcción como de estudios de suelo, ¿no? Claro, exactamente, de eso depende, digamos, también la calidad de los suelos. Yo exactamente la fecha de cuándo está vigente, porque se ha ido permanentemente ajustando, pero yo diría que edificios de los años 50, incluso antes, incluso están sobredimensionados. De hecho, esas construcciones antiguas es conocido, digamos, que no son como más seguras, ¿no? Tienen unas grandes vigas, losas, hormigones. Los hormigones empiezan en Chile a hacerse, por lo menos edificios que yo tengo conciencia, desde más o menos de 1910. Hay edificios que tienen losas de hormigón, con una combinación de albañilería y hormigón. Rodrigo, ¿cuánto pondera la importancia que tiene el suelo en esto? Recién lo nombrábamos de pasada, porque una cosa es que el edificio tenga todo el hormigón armado del mundo, pero si está en un suelo adecuado, los cimientos también son adecuados para ese suelo, también puede ocurrir, bueno, una caída, ni recordar, ¿no es cierto?, este edificio en Concepción. ¿Cuánta importancia tiene el hacer el estudio de suelo y cumplir las recomendaciones para ese suelo específico? Absolutamente relevante. De hecho, en el terremoto que sucedió recién, todo el centro, por ejemplo, de Iquique o Antofagasta, tienen suelo rocoso, que es excelente para fundar. Pero, por ejemplo, Alto Hospicio no. Alto Hospicio tiene un terreno que es salino, que tiene una cantidad de sal importante, y la sal se disuelve y es un terreno donde las viviendas tienden a hundirse si hay un derrame de agua. En Santiago, por ejemplo, Santiago Centro tiene muy buen suelo también para fundar, es un suelo de ripio. Hoy día se ha puesto más exigente la norma de lo que se llama mecánica de suelo, el estudio de mecánica de suelo, para ver cuál es el coeficiente que tiene el suelo de resistencia, ¿no? Se exigen calicatas, se llaman, son unos pozos en los terrenos de hasta 80 metros. ¿Ya? 80 metros de profundidad. Sí, en algunos casos. En otros casos son distintos, pero hay un mapeo prácticamente ya de los suelos, la calidad de los suelos, que permite poder contar con una información muy fidedigna, muy sólida, para poder establecer todo el proceso de cálculo estructural de cualquier edificación. A propósito del suelo, probablemente donde no tenga tanta injerencia es en la construcción de las ampliaciones que se hacen a las viviendas. De hecho, la mayor parte de los daños en el norte tuvo que ver precisamente con ampliaciones que se derrumbaron, se cayeron, y que estarían dando cuenta entonces de que ya no la construcción principal, sino que estas construcciones lo estarían haciendo con el rigor y con la seriedad que ameritan. ¿Qué pasa? ¿Qué construir? ¿Quién fiscaliza? ¿Qué es lo que se le recomienda a una persona que quiera hacer una ampliación para, bueno, evitar quizá esto de lo barato cuesta caro, ¿no? Exacto. Bueno, la gente tiene necesidad de tener más superficie en las viviendas. Las viviendas originales están sometidas a todos los controles y que son por parte de las direcciones de obra de las municipalidades. Hoy día incluso existe
existe una revisión independiente de cálculo estructural junto con una revisión independiente de arquitectura. ¿Ya? Ahora, si alguien obviamente construye un piso adicional, por ejemplo, o un voladizo, y eso no bueno, probablemente en un terremoto o un sismo esa edificación va a sufrir algún tipo de daño. Ahora, hay un gran porcentaje de ampliaciones y este tipo de construcciones irregulares, llamémoslas así, que no tienen ningún tipo de permiso. Eso mismo fue lo que sucedió en Alto Hospicio también en este momento. Rodrigo, ¿qué pasa con las leyes de la ley del mono? Estas leyes que surgen de tarde en cuando en las municipalidades con el fin de regularizar precisamente estas cosas más bien hechizas, ¿no? Sí. Se revisan estas construcciones que pasan después de un tiempo de ser irregulares a regularizarse con esta ley del mono? O sea, la ley del mono, que se llama así porque es un dibujo, mono, claro, un monito, claro, ¿no? A la rápida, ¿no? La ley del mono lo que exige, digamos, es que ese monito esté firmado por un arquitecto. Pero y basta un arquitecto con el debido respeto. Hay ciertas cosas que tienen que ver precisamente cuando se hace cálculo estructural o la capacitación y formación universitaria de un arquitecto son suficientes para firmar cualquier tipo de mono. Por supuesto, la ley del mono es para ciertas construcciones hasta un cierto nivel, más bien viviendas, ese tipo de cosas, pero un edificio no tiene una ley del mono. Por supuesto. ¿Ya? De manera que un arquitecto está capacitado para calcular hasta 4 pisos. ¿Ya? Muy bien. De manera que un arquitecto puede, de hecho tiene que visitarla y es responsable legalmente y penalmente de firmar ese monito. Y hacerse entonces cargo de lo que puede ocurrir. Por lo tanto, hay ahí un resguardo, digamos, para la persona que ocupa ese mecanismo. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y también por esas aclaraciones. Son siempre importantes en un país tan sísmico como el nuestro. Buenos días. Gracias a ti, muchas gracias.